Muy bien, Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 4. El libro de Éxodo, capítulo 4. Vamos a leer el pasaje de Éxodo 4, versículo 18, hasta el final, hasta el versículo 31. Dice la palabra de Dios: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu promesa es real, tu palabra, Señor, es fiel. Y sabemos, Señor, que tú nos dijiste que te irías, pero siempre estarías con nosotros, Señor, y que tú estarías donde dos o tres se congregaran en medio de ellos. Y por eso, Señor, te agradecemos, porque hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos congregamos, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor, y rendirte, Señor, toda honra y toda gloria a ti, nuestro santo y único Dios. Y por eso, Señor, hoy sabemos que estamos aquí. Por eso, Señor, debemos postrarnos y adorarte a ti, nuestro santo y único Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, te damos porque tu Espíritu Santo obra en la vida de tus hijos, de los que han creído, Señor, en ese Evangelio, de los que han creído en ese Dios todopoderoso. Y gracias, Señor, porque hoy podemos, un grupo de esos hijos, Señor, estar reunidos en esta tu casa. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te lo damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. El reto es que somos portadores de una señal. Somos dignos para llevar esa señal. Y el ejemplo lo tenemos en este hombre, en Moisés. Y la palabra de Dios hoy nos muestra un pasaje un poco a veces hasta difícil
de entender, porque ahí tenemos unas circunstancias un poco extrañas que es para un estudio, ¿no? Hoy no vamos a hacer un estudio, eso es mejor un teólogo, no yo, un humilde mensajero nada más, pero sí vamos a ver algunas verdades que el Señor me ha mostrado a través del tiempo, ¿no? Y de lo que la palabra de Dios hace en la vida de las personas, lo que la palabra de Dios hace en la vida de los hijos de Dios, ¿no? Y vamos a hablar de esa experiencia que debemos tener los hijos de Dios en esa comunión con nuestro Padre, ¿no? Hoy a la mañana casualmente decíamos en la escuela dominical acerca de que el Señor habla a la familia, ¿no? A la familia de Dios, ¿no? La carta de Juan es una carta que habla a la familia, y es lo que estamos viendo en la escuela dominical, ¿no? Y yo un poquito iba adelantando en la escuela dominical lo que iba a predicar esta tarde, ¿no? Y es este mensaje que el Señor aún en la palabra, en toda la palabra, se dirige a la familia, ¿no? Y hoy vemos aquí una familia, ¿no? Vemos aquí una persona que Dios escoge y dice: este va a ser mi mensajero, este va a ser mi siervo, ¿no? Y vamos a ver que las cualidades, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, ¿no? Pero nos gusta siempre poner parámetros, ¿no? A las personas. Ah, mirá, qué buen predicador, ¿no? Mira qué joven, ¿no? Qué instruido, ¿no? Sí, este va a ser elevado, ¿no? Para predicar un poco... los argentinos a veces somos de hablar mucho, ¿no? Entonces como que nos dicen que hemos como que nacido naturalmente para ser predicadores, ¿no? Porque nos gusta hablar, ¿no? Y nos gusta... pero a veces hablamos de más, ¿no? Y eso también es peligroso, ¿no? Hay que hablar lo justo y necesario. Pero aquí Moisés tenía un problema, él no quería hablar, él decía que tenía un problema para hablar. O sea que argentino Moisés no era, ¿no? Eso ya podemos descubrirlo, porque Moisés decía: me envías a mí, que no me veo, ¿no? Hasta que el Señor se enfada con Moisés y dice: bueno, te voy a enviar a ti y a tu hermano, ¿no? Y lo envía a Moisés y a Aarón. Y acá tenemos, después de ese encuentro que tiene Moisés en la zarza, ¿no? Que hoy también en la escuela dominical estábamos hablando, ¿no? De ese encuentro, de esas experiencias espirituales que debemos de tener, ¿no? Con el Señor. Y hoy en día muchos falsos maestros, que estábamos hablando de probar los espíritus, nos hablan de que debemos de tener experiencias extrasensoriales, ¿no? En el cual nosotros debemos de estar comunicándonos con los espíritus. Cuidado. Por eso, cuando veas una zarza ardiendo, llama a los bomberos. No te quedes delante y te postres, porque te puedes llegar a quemar, ¿no? Y más ahora acá en Alicante, ¿no? Que está todo seco. Y si ves la zarza ardiendo, una vez con el pastor hicimos una que... bueno, mejor no vamos a... Se apagó, se apagó todo. Pero, hermanos, la experiencia espiritual la vamos a encontrar postrados delante del Señor leyendo la palabra de Dios, ¿no? La gente piensa que quiere ver señales, ¿no? En los cielos, quiere ver señales en los lugares que se manifieste algo, y lo vas a tener en tu casa orando al Señor, adorando al Señor y leyendo su palabra. Y el Señor te va a hablar, y te va a hablar de tal manera que sería como una zarza ardiendo. Y te va a decir: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Pero aquí está Moisés, en este capítulo que Moisés se considera que no es la persona adecuada para llevar el mensaje de Dios, este trabajo tan importante, porque, y vuelvo a repetir, y Omar, prepárate, Omar, porque el Señor llamó a Moisés con 80 años, ¿no? Lo llamó a Moisés con 80 años.
Yo le hubiera dicho que me quedan un par de años, ¿no?, para llegar a los 80 todavía, pero si el Señor me llama a los 80, no me llames ahora, ¿no? Hablar puedo hablar, ¿no? Porque a veces mis hijos, papá, ya está, ¿no? Pero ir a caminar al desierto con 80 años, no soy la persona adecuada, no te preocupes. Si el Señor te llamó, por algo te llamó. Y el Señor te va a hacer andar por el desierto. Y va a obrar el milagro. Porque el Señor es lo que hace. Opera el milagro en las personas que parece que son insignificantes, ¿no? Y sin embargo, el Señor obra. ¿Y obra de qué manera? Pero lo escogió a Moisés y le dijo, tienes que ir a liberar a tu pueblo de Egipto. Estamos hablando de una nación que era un imperio y tenía que ir a hablar con el rey, con el emperador, en ese momento, en ese lugar. Una persona de 80 años. Y el Señor le dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. No dijo Moisés, vale, muy bien, comprendo el mensaje, voy a ir. Porque el Señor le dijo, ve, y yo estaré contigo, y yo te voy a dar palabra, y yo te voy a... Dice, no, Señor, envía al que debes de enviar. Yo no me veo capacitado para ir. Y así sigue la discusión con Moisés, ¿no? Hasta que el Señor se enfada, ¿no? Se enfada y le dice, bueno, irás con tu hermano Aarón. Y en el versículo 18 tenemos, y así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, que él tenía un problema, ¿no? Él no se podía ir porque estaba trabajando para su suegro, ¿no? Jetro era el poseedor de un gran rebaño de ovejas y cabras, y Moisés era el pastor. Por eso que se encuentra Moisés con esa zarza, ¿no?, ardiendo, ¿no? Estaba pastando las ovejas, se había ido a un descampado. Y ahora, ¿qué le digo, no? Y voy a ir, voy a hablar, va a ver qué me puede decir mi suegro, ¿no? Es el jefe, es mi suegro, ¿no? Y le dice, y se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Ya el Señor estaba obrando. Ya el Señor estaba obrando. Porque Moisés dijo, bueno, mi jefe me deja ir. Bueno, yo pensé que no me iba a dejar. Pensé que no iba a poder, pensé que iba a tener un obstáculo, ¿no? Ahí. Pero como Moisés tenía ese problema de hablar, ¿no?, pensaba que él tenía ya el obstáculo antes de que se solucionara todo, ¿no? Pero el Señor le dice, ve. Y ya Moisés, un poco convencido, fue. Primero habló con su suegro y su suegro le dijo, ve en paz. Entonces ya estaba todo preparado. Y ahí le dice, en el versículo 19, dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, donde estaba viviendo, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Esto le dice a Moisés, porque Moisés dice, vale, yo voy a Egipto. Yo me escapé de Egipto hace 40 años. ¿No? Me escapé cuando tenía 40 años, quise tomar, era un joven decidido, un joven de 40,
decidido, ¿no? Encarador de la vida, y quise tomar, yo voy a liberar a mi pueblo Israel. Y agarró y mató a un egipcio y tuvo que salir huyendo, porque si lo agarra el emperador en ese momento, lo mata. Y salió huyendo Moisés de allí. Y fue a esconderse a Madián, a donde estaban estos familiares que eran descendientes de Abraham y Sétura, la segunda mujer de Abraham, ¿no? Que de allí nacieron los madianitas. Y vamos a ver ahí lo complejo de todo, porque Madián era un pueblo que adoraba a un Dios, pero no adoraba al Dios. O adoraba a un Dios que pensaban ellos que de esa manera podían estar cerca de un Dios verdadero, pero no lo adoraban de la manera que debía adorarse a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo creo en Dios. ¿Cuántas veces escucharon decir, yo creo en Dios, pero a mi manera? ¿Alguna vez le han dicho eso? Mi suegra, pobre, me decía eso a veces. Emma, usted tiene que recibir al Señor en su corazón. No, pero yo sé lo que me decís, pero yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo lo único que hago es confiar en el Señor, ¿no? Y después de tantos años de estar hablándole, espero en la misericordia del Señor y que el Señor haya tocado su corazón en un último momento de su vida. Ella la palabra de Dios la escuchó. Y sé que tuvo algunos sesgos de que confiaba en el Señor. Entonces queda siempre la esperanza, ¿no? Uno nunca sabe. Nos vamos a encontrar con sorpresas en el cielo, ¿no? Esas gratas sorpresas. Entonces, Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto, y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Moisés había puesto objeciones al llamado de Dios. Había puesto objeciones. Y en respuestas a esas objeciones, no, yo no estoy capacitado, no puedo hablar, manda a otro, el Señor le responde con tres señales. Tres señales que lo vemos allí, ¿no? Cuando el Señor le está diciendo que tiene que ir, él le dice que no sabe, entonces le da la señal de la vara, ¿no? Tira esa vara al suelo, ¿y qué pasó con la vara? Se convirtió en una serpiente, ¿no? Entonces dice, ahora cógela por la cola, la coge por la cola y se vuelve a convertir en vara. Ah, mira. El poder de la mano. La primera señal, el poder de esa vara, ¿no? O que en tu mano hay un poder, ¿no? O en la mano de Moisés, en este caso. El otro poder, el poder interior que hay en nuestras vidas, o que había en el interior de Moisés. Le dice, no, yo no puedo hacer esto porque... Y se le puso la mano leprosa. Dice, bueno, Señor, me has puesto la mano leprosa. Bueno, ponla en el interior de tu ropa, ¿no? Y que toque tu seno, dice, ¿no? Y allí, cuando la saca otra vez, dice, bueno, ahora sácala. ¿Y qué pasó? La mano estaba limpia. La segunda señal, la señal de la mano leprosa. Y la tercera señal, la tercera manifestación es la de la boca, ¿no? Tú hablarás lo que yo te diga, porque yo voy a hacer que tú hables, ¿no? Entonces tenemos la vara, la mano y la boca. El Señor
le estaba dando a entender a Moisés, y hermanos, nos está dando a entender a nosotros que nosotros somos portadores de un pacto y que el Señor requiere de nuestra presencia en su obra. Y podemos decirle al Señor, no, Señor, yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy, estoy grande, soy pequeño. No, el Señor nos está diciendo, ve. No, es que tú ve, confía en el Señor. El Señor quiere poseer nuestra mano, el Señor quiere poseer nuestra boca y el Señor quiere poseer nuestro corazón. El Señor quiere poseer nuestro interior. Así como le estaba demostrando a Moisés que él quería poseerlo todo para ser de él el libertador del pueblo de Israel. Tenemos estos versículos ahora que vamos a ver y debemos primero aceptar y reconocer que está obrando la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Hermanos, si decimos que Dios es omnisciente y es omnipresente, de esta manera explicaremos estos versículos a grandes rasgos. Ya le digo que esto puede llegar a pasar mucho tiempo para llegar a entenderlo. Pero partiendo de la base que Dios es omnisciente y omnipotente, puede obrar de esta manera y confiar en el Señor que las cosas son así. No le busquemos, ay, ¿por qué el Señor dijo esto? ¿Por qué el Señor hizo esto otro? No. Si lo vemos desde el concepto de que Dios es omnisciente y omnipresente, entenderemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y entenderemos la manifestación del Señor en este incidente que nos revela dos características del Señor. La primera característica, que su palabra es fiel. Él te promete y te lo va a cumplir. Y la segunda característica, que sus juicios son justos y que Dios va a obrar. Que sus promesas siempre se cumplen porque su palabra es fiel. Y que sus santos juicios se ejecutarán. Eso no quepa la menor duda. Y estas dos características las vemos en estos pasajes. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Bueno, entonces si el Señor va a endurecer el corazón de Faraón, ¿para qué envía a Moisés, no? ¿Has visto? Hay algunos que llegan a decir, mira, ¿ves? Dios no quiere que todos sean salvos, ¿no? Ahí se contradice. No. El Señor no se contradice. Y el Señor había querido que Faraón fuera salvo. Pero hay que reconocer algo, hermanos. El Señor es omnisciente, Él todo lo sabe. Y Él sabía la dureza del corazón de Faraón. Y el Señor es omnipotente, Él es todopoderoso. Y Él va a obrar. ¿Y va a obrar de qué manera? En la vida de aquellos que rechacen y renieguen de Dios. Sus juicios son justos. Su palabra es fiel. Entonces, nos encontramos con este dilema que lo vamos a ver de esta manera, ¿no? De que entendemos que Dios es omnisciente y Dios es omnipotente. Y le dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí pone a Israel en una posición, porque ¿qué pasa? Faraón es el hijo del dios Ra, ¿no? Estamos hablando con el primogénito de un dios, ¿no?
Y él a su vez, su hijo, era su primogénito. Y se va a enfrentar con la palabra fiel de Dios y los justos juicios de Dios, con el primogénito del Dios verdadero. Y le dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿En qué momento le dijo el Señor a Faraón que deje ir a su hijo? Todavía no se lo había dicho, pero vemos la omnisciencia de Dios. El Señor ya lo sabía. Y sabía que la respuesta de Faraón era negativa. Yo no voy a dejar ir a los esclavos, porque están haciendo un buen trabajo y no me cobran. Entonces yo los voy a seguir usando, los voy a seguir hacerlos sufrir, les voy a seguir dando cargas más pesadas aún, ¿no? Que ese fue la situación de qué manera se fue endureciendo más y más Faraón. Y le dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Encontramos aquí que hay una amenaza de Dios y le dice, si no dejas ir a mi hijo, o sea, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, mi hijo primogénito, yo voy a matar a tu hijo primogénito. ¿No? Y recordamos, ellos eran todopoderosos, ¿no? Y recordamos las 10 plagas. Hasta la 9ª plaga, Faraón hizo caso omiso de la palabra de Dios, ¿no? Salvo en la 10ª, ¿no? Cuando cayó el justo juicio de Dios. Y cayó en todo la tierra de Egipto. ¿Salvo en dónde? ¿Dónde no cayó el juicio de Dios? Los que tenían una señal. Una señal en las puertas. Pero había otra señal que tenían. ¿Cuál era la otra señal? Ellos eran portadores de una señal. Ellos eran portadores de la señal de un pacto, y era la circuncisión. Y los hijos de Israel, si eran verdaderos hijos de Israel, estaban todos circuncidados. Y tenían una marca, tenían una señal de un pacto, el cual ellos debían respetar. Entonces, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y acá ocurre algo interesante. Sale Moisés, le está diciendo todas estas palabras Jehová. Moisés había agarrado su burro, ¿no? Carga a su mujer, a sus 2 hijos, ¿no? Su primogénito se llamaba Gersón, ¿no? ¿Y por qué se llamaba Gersón? Porque era forastero. O sea que yo tendría que haber llamado a Marquitos Gersón, ¿no? Y Matías tendría que haber llamado a Lucas Gersón también. ¿No, Lucas? ¿Te ves con Gersón como nombre? Pues son extranjeros y nacieron en tierra extraña. Les llamó así porque había nacido en una tierra que no era su tierra. Nació en Madián, él era forastero, él era extranjero allí. Pero Moisés pasó el tiempo y es como que se acomodó, se sintió bien. Él creció en Egipto, que tampoco era su tierra, y allí aprendió las costumbres egipcias.
¿no? Escapa de Egipto, se va a Madián, que era forastero, y se encontró cómodo. Conoció a Jetro, su jefe, empezó a cuidar las ovejas, le echó el ojo a una de las hijas de Jetro, le gustó, dijo, mira, simpática, y la tomó como esposa y se casaron. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Toda una película así de domingo por la tarde, de estas románticas, ¿no? Estaba la mujer, Séfora, Moisés, su suegro, la suegra, ¿no? Iba todo bien. Pero había un problema. Había un problema. Vemos que la palabra de Dios nos dice, y aconteció, versículo 24, esto estaba todo bien, ¿no? Hasta ahora. Vamos, el Señor viene hablando duro, ¿no? Y con cosas que a veces nos cuesta comprender. Pero ahora dice, aconteció en el camino, que en una posada se aparece Jehová. Jehová le sale al encuentro a Moisés. Y lo quería felicitar, le quería dar un premio a Moisés por ese atrevimiento que Moisés había decidido. Después de rechazarlo 3 o 4 veces, Moisés decide ir. Y cuando va en el camino, se aparece Jehová y ¿qué le dice? Te voy a matar. Moisés, te voy a matar. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa actitud de Dios con Moisés? ¿No? Si lo estoy haciendo todo bien, ¿no? ¿No estoy saliendo camino a Egipto? ¿No me dijiste qué pasó con Moisés? ¿Podemos llegar a entender qué pasó? ¿Por qué el Señor actúa de esa manera? Dice el pasaje, en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y ahora salta Séfora y dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado, o sea, una piedra afilada, y cortó el prepucio de su hijo, el primogénito. O sea, a ver, ¿qué pasó? Algo me perdí, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el niño? ¿Qué pasó con esta situación? Y aquí vemos sangre, ¿no? Aquí vemos sangre. Dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué pasó acá? Rebobinemos. Volvamos otra vez a la primera parte. Moisés crece en Egipto. En Egipto se circuncidaba a los hombres cuando se iban a casar. O sea, jóvenes ya adultos. O jóvenes adolescentes, porque había matrimonios de adolescentes, ¿no? Entre la realeza, pero en el momento de que se casaban. Entonces Moisés venía con eso que él había aprendido de Egipto. Se va a Madián, ¿no? Allí conoce a Jetro, que era sacerdote madianita, que adoraban a Dios a su manera. ¿Y ellos cómo circuncidaban a sus hijos primogénitos? A partir de los 12, 13 años, 14, la adolescencia, el bar mitzvah, ¿no? De los judíos, ¿no? Esa celebración de que a los niños, cuando se hacen adolescentes, le hacen una fiesta. Yo cuando me hice adolescente, hice la confirmación, ¿no? Con la Iglesia Católica, yo era un ferviente católico,
y tomé la comunión, vestido de marinerito, y después, me acuerdo de la foto de la comunión. Si la encuentro, cuando vaya a Argentina, se las traigo, les muestro, ¿no? Y después, con un pantalón largo, porque iba de marinerito, un pantaloncito corto, ¿no? Y después en la confirmación ya te haces adolescente y confirmas tus votos a Dios. Eso los católicos no lo hacen. Entonces ya eres adolescente, ya usas pantalones largos. A partir de ahí empezás a usar pantalones largos, ya cortos no. Yo a veces algunos compañeros míos en el trabajo, claro, hace calor en la cocina y usan bermudas. Yo le digo, ¿no te da vergüenza un hombre grande así, vestido de esta manera? Le digo, usando bermudas, le digo. ¿No? Porque eso uno lo ve como para un niño, ¿no? Yo no tengo nada que ver, hermanos, pero no me vengan que con bermudas a la iglesia, por favor. Pero bueno, aquí lo tenemos en esta situación compleja, porque el pasaje salta a esta situación y algo sucedió con Moisés. Vamos a Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira si puedes, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Jehová creyó la palabra de Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia la palabra de Dios. Entonces, Abraham creyó a la palabra de Dios. Vamos, Génesis capítulo 17. Ahora, hermanos, esto hace referencia a esa primera señal que habíamos dicho que el Señor tiene dos características. Él es fiel a su palabra, Él cumple su promesa y los juicios justos del Señor se van a cumplir también. Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Palabra de Dios, hermanos. Todo varón será circuncidado entre vosotros. ¿Qué pasó con Moisés? Él tenía que ser el portador de esa señal. Él tenía que enseñar a sus hijos que debían ser perfectos y de andar en los caminos y los estatutos de Dios. Él era el responsable de que sus hijos aprendieran el camino de Dios y marcarlos con esta señal. Y una señal que debía ser perpetua. Dios es fiel, hermanos. Dios cumple su promesa. Pero Dios también obrará en sus juicios. Y sus juicios son justos. Moisés no había circuncidado a su hijo Gersón. ¿Por qué? Ya no lo sabemos. Porque vivía en Egipto y lo circuncidaban cuando se iba a casar. Porque era madianita su mujer y lo circuncidaban cuando era adolescente. Pero ¿quién había fallado ahí? Había fallado Moisés. ¿Y cuál era el juicio de Dios sobre Moisés? Te voy a matar. Suena duro, ¿no? E inmediatamente Séfora coge una piedra y circuncisa a su hijo. Y aplaca la ira de Dios por un acto de sangre. Hermanos, somos portadores de un pacto. Somos rociados por una sangre preciosa. Y la ira de Dios se ha aplacado sobre nosotros por la sangre del Cordero Perfecto. La sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Eres digno de portar esa señal? Ese pacto entre Dios y los hijos de Dios. ¿O quieres enfrentarte a Dios? Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y aquí vemos ese ejemplo de Moisés, que él, quizás por esa forma de ser de Moisés, que era un poco timorato, ¿no? Soy difícil, no puedo hablar bien, no sé cómo dirigirme. Capaz que nunca le quiso decir a Séfora, mirá, tenemos que circuncidar al niño a los 7 días, ¿no? O al 8º, perdón. Porque Séfora ha dicho, no, acá en casa, mi padre es el sacerdote encima, que es tu suegro, y mi madre, que es la esposa, entonces no quiero que... Y capaz que Moisés dijo, bueno, ¿para qué voy a discutir con mi suegra, mi suegro? ¿No? Porque andaba discutiendo con la suegra y la mujer. Después todo el día enojados ahí. Y Moisés así en ese... ¿no? Lo llaman a Moisés por teléfono. Y dice, hola, sí, Movistar. ¿Quiere cambiar de compañía? Sí, por favor, que quiero cambiar de compañía. Y dice, ¿con quién está? Con mi suegra y mi mujer. Parece gracioso, ¿no? Es muy recurrente lo de la suegra, ¿no? Enojada en la casa, o la mujer enojada en la casa. ¿No? Dice, no, que me voy porque mi parienta se enoja, dicen, ¿no? Es el chiste fácil, ¿no? Pero hermanos, enfrentamos las situaciones desde la palabra de Dios y ponemos el listón alto. Que si tengo que discutir con alguien por la palabra de Dios, tiene que prevalecer la postura de la palabra de Dios. O mejor,
no discutir. O mejor lo dejamos pasar para evitar problemas, para evitar enojos. Moisés no quería, no, porque me cuesta hablar, me cuesta explicar. O enfrentamos la verdad con la palabra de Dios. Somos portadores de un pacto que se pagó con sangre. ¿Vamos a permitir que digan mentiras? ¿O vamos a enfrentar la mentira con la verdad? No, porque no quiero ofender a nadie. No estamos ofendiendo a nadie. Estamos diciendo la verdad. Y la verdad no tiene que callarse, hermanos. Y debemos ser consecuentes con ese pacto el cual representamos. Esa verdad que está en nosotros. Aunque se enfade la mujer, aunque se enfade los suegros, aunque se enfaden los hijos, vamos a ir con la verdad, porque somos hijos de la verdad, somos hijos de la luz, en donde no hay ningún engaño ni ninguna mentira. Yo llegué muy contento a mi casa de mis padres y les dije: papá, he recibido a Cristo en mi corazón, soy cristiano. ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Pero estás loco? Y mi padre me echó de mi casa. Y yo digo: ¿cómo? ¿Te estoy dando una buena noticia y te enfadas conmigo? Después mi padre, después pasaron los años, ¿no? me iba a visitar a casa y yo me estaba preparando, ¿no? Iba siempre a visitarnos un domingo a la tarde, a eso de las 6 de la tarde, y yo me estaba preparando con mi mujer y mis hijos, y decía: papá, lo siento, me tengo que ir a la iglesia. ¿Pero te vas a la iglesia? ¿Pero eso de la iglesia? ¿De esos locos? ¿Y me dejas acá a tu padre? Podrías haber venido antes. Tengo que ir a la iglesia. O me callaba y me quedaba con él para no molestarlo, o me iba. ¿A dónde quiero llegar? Que después mi padre, de mayor, me dice: hijo, qué preciosa familia que hiciste. Le digo: no, papá, yo no la hice, la hizo el Señor. No es uno. Es el Señor el que obra. Es el Señor el que abre las puertas o las cierra. Pero no debemos de claudicar ante la mentira, el engaño, y debemos de estar firmes en la verdad, aunque duela. Aunque duela. El rechazo de un padre, de un hijo, duele. Hermanos, si Moisés iba a proclamar la voluntad de Dios, él mismo tenía que ser obediente a la voluntad de Dios. Y Dios tenía que recordarle su obediencia, aunque sea a la fuerza. Por eso, quizás Moisés no había confiado en la palabra de Dios. No había confiado en la promesa de Dios. Porque esta palabra de Dios, esta circuncisión, este pacto de sangre,
era necesario cumplirlo para demostrar que había que circuncidar la carne y vivir la vida espiritual. No entender que la vida cristiana es una vida de sacrificio, es una vida de arrancar la carne, cortar la carne, para la gloria y la honra de Dios, es no creer en la palabra de Dios. Es creer que yo voy a tratar de solucionarlo de otra manera. No, porque te estás enfrentando a Dios y estás haciendo enfadar a Dios. ¿Tú quieres enfrentarte a un Dios enfadado? ¿O queremos ser en realidad esos hijos de Dios obedientes que creen y confían en la palabra de Dios? Hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir, contigo o sin tigo, ¿no? Dijo una vez uno, era contigo o sin ti. La palabra de Dios se va a cumplir y los santos juicios de Dios se van a ejecutar. No hay manera de detener los juicios de Dios y Dios viene pronto. Hermanos, este es un mensaje para que nos animemos a hablar la verdad y no tengamos temor de expresar lo que sentimos, porque es una señal que está en nuestro interior y se manifiesta exteriormente. Nosotros llevamos una marca, somos portadores de una señal de un nuevo pacto, no hecha con mano de hombre. Colosenses, capítulo 2. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Romanos, capítulo 2. Versículos 28 y 29. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. El circuncidar era un acto de no tener confianza en la carne. Si no circuncidaban a sus hijos, no estaban teniendo confianza en la palabra de Dios, sino que querían tener confianza en la carne. Y eso es pecado, hermanos. Tener confianza en la carne nos pone de enemistad con Dios. Pero el Señor es rico en misericordia y nos abre la puerta de la salvación y nos muestra el camino de ese sacrificio precioso de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario
para que podamos nosotros sentir que pertenecemos a ese pacto. Pero no es por nosotros, es todo de Dios, es todo por medio del Señor, hermanos. Versículo 26, así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el nombre de Dios y le besó, en el monte, de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuántas cosas tienen que suceder para que tú puedas hablar y que el pueblo crea? Que tu vecino crea, que tu compañero de trabajo crea, que tu familia crea. Te vas a encontrar con portazos que te van a doler, pero tú sigue predicando, sigue hablando, no calles, porque al final la respuesta la tiene el Señor. Y el pueblo creyó, por la palabra de Dios, no por tu esfuerzo, por la palabra de Dios. Y el pueblo creyó. Y no solamente el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Vemos una gran escena de adoración, que aquel pueblo expresó su fe en Dios que los conduciría fuera de Egipto. Así Cristo nos sacó del pecado y nos sacará de este mundo, porque esa es su palabra es fiel. Y dijo, vendré por vosotros, porque estoy preparando el lugar para llevarlos a donde estoy. Mientras tanto, predica la palabra, prepárate, estate atento. No pongas objeciones a Dios. No pongas objeciones a Dios. ¿Estás preparado para obedecer y proclamar la palabra de Dios? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque todo lo que somos, no somos